Muy bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Qué bueno, nos volvemos a encontrar. Y hoy es un programa para cuidar. Hoy lo que vamos a hacer es cuidar a la primera infancia. Vamos a hablar de desarrollo infantil temprano. Vamos a hablar de estos primeros 1000 días. Y para cuidar hace falta mucha gente. Y hacen falta distintas manos, distintos saberes, distintas miradas, distintos pensamientos. Hoy, acá, en vivo, entre nosotros, tenemos la interdisciplina en juego, como dice una de nuestras, pero maravillosas invitadas. Vamos a estar hablando con 2 de las 250 integrantes de RIDIT, que somos la red intersectorial de desarrollo infantil temprano. Te voy a presentar a la doctora Marcela Armuz y a la licenciada Agustina Tamaño. Programa imperdible, cuidamos a la primera infancia. Muy bien, entonces, como te había dicho, estamos con la doctora Marcela Armuz. No tengo forma de describir el currículum de ella, pero sobre todo algo que vamos a destacar hoy es la especialidad en salud mental comunitaria, que me parece que es algo a tener en cuenta, sobre todo cuando pensamos desde la salud mental. Estamos muy acostumbrados a hablar de lo individual, de lo particular, y perdemos de vista a la comunidad y el rol que tiene la comunidad en la salud de cada persona. Así que, gracias, Marce. ¿Cómo están? Bueno, gracias por el pie. Orgullosamente RIDIT, así que te agradezco por esta situación. Muy bien. Y otra integrante pilar de RIDIT, el motorcito, la DePaul de RIDIT, licenciada en psicomotricidad, docente, una genia, Agus Tamaño. Genial. Gracias por venir. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Como dijo Marce, orgullosamente RIDIT. Así, nos vamos a hacer camisetas. Orgullosamente RIDIT. Orgullosamente RIDIT, con el orgullo y la alegría de cuidar a los chicos, ¿no? De cuidar creo que el primer concepto que tenemos que tener con la infancia y con el desarrollo temprano y con niños pequeños es el cuidado, la protección, el amparo, el abrazo. Sí, me parece que es muy importante que además arranquemos con ese criterio, porque más allá de todos los avatares, criar hoy es muy difícil, es una situación con muchas complejidades, hay distintas situaciones que pueden obstaculizar, entorpecer, pero también hay posibilidades de que la crianza, que debe ser con esta cosa de miramiento y ternura, como decía Ulloa, pueda llevarse adelante con cierta cuestión de alegría y juego, porque me das el pie a decir que no hay crianzas sin juegos y que en la medida en que esto se puede sentir, en los equipos de crianza, sean los que sean, hay distintos modelos de crianza y en esos modelos de crianza saber cuáles son los ejes fundamentales: el cuidado, los derechos, el juego y la corresponsabilidad en la crianza. Yo de eso también querría poder hacer algún tipo de comentario, porque como vos muy bien decís, en los términos de criar en comunidad, en sistemas como los que nosotros podemos ofrecer en algunos lugares, la corresponsabilidad entre los distintos sistemas de cuidado es muy importante. Digo esto y nada más. Hay 4 formas de cuidar que hay que conocerlas muy bien. La primera forma es lo que tiene que ver con la familia y la comunidad, ¿sí? Aquello íntimo, directo, la dupla. En caso de familias monoparentales, esas relaciones vinculares, se cría en vínculo, en soledad, la sensación de la crianza es de enorme desamparo. Entonces, la primera instancia de cuidado es la familia, la comunidad. La segunda es el mercado. Hay cuidados que se tercerizan. Yo contrato a una persona para que arme el sistema de cuidado. La tercera son las políticas públicas. Hoy es fundamental darse cuenta que la política pública tiene que salir a ofrecer espacios de cuidado para poder sostener, solventar,
dar confianza a esos procesos que si no se hacen muy en solitario. Y el último, cuando son más grandes, generando todo esto, es los procesos de autocuidado. Todo esto lleva a los fenómenos de autocuidado. Qué bárbaro. Y si algo estamos notando es la soledad en la crianza, la falta de red. Hay un montón de familias, como vos decías, que están frente a la crianza de niños con una sensación de desamparo, de no tengo para dónde ir, no me alcanza el día, no me alcanza, ¿no? Recién estábamos conversando, un ratito antes de arrancar el programa, justamente de esto y sobre las exigencias puestas sobre la crianza. Digo, sobre las personas que crían, sobre las madres sobre todo, hablando de la corresponsabilidad también, el ser buena madre, el criar bien, el uso de pantallas en la alimentación, que camine, que aprenda a escribir, que coma bien, que no coma golosinas. Digo, hay tanta exigencia puesta sobre las crianzas que terminamos quizás vulnerando esto, el derecho al juego, el derecho al ser niño, porque se lo está controlando de forma constante y cayendo muchas veces en culpabilizar, modos de crianza que tampoco están buenos y en criando muchas veces solas o solos los padres o familias monoparentales, porque también se perdió la crianza en comunidad por las exigencias del sistema y del contexto que hacen que haya que salir a trabajar, que haya que salir a buscar el mango, entonces... Yo pensaba eso, estamos viendo niños muy, muy pequeños con dificultades para, como aislados, muy ensimismados, retraídos, con ciertos problemas o que tenemos que resolver. Y pensaba, bueno, también los adultos, y estamos en una sociedad que está padeciendo el aislamiento y se traspasa a los chicos. Sí, pero yo ahí también creo que hay una oportunidad y me gustaría, ya que esto es un espacio extensivo, cuando nosotros hablamos de derechos y cuidados, hay que saber que todos los niños, niñas que nacen tienen derecho al cuidado. Esto quiere decir que alguien se tiene que hacer cargo, aún en estas situaciones de soledad y desamparo, de ir a ofrecer esto. Hay muchos derechos que no se conocen, hay muchos derechos que no tienen por qué conocer algunas madres. Tu hijo tiene un derecho a ser cuidado, a comer bien, a ser protegido, a sostenerte para que sostengas, a generarte un espacio de confianza. Entonces, ahí están las políticas públicas, a salir a buscar dentro de los espacios que puede ofrecer una política pública lugares de sostén, vínculo y cuidado. Esto es nos metemos con un tema importante y del que participaste mucho, que es la ley de los 1000 días. La ley de los 1000 días es una ley, después del 3 de junio hay que decirlo además, que se sostuvo en principio sobre una especie de complemento de ILBE, pero tiene sustancia en sí misma. La ley de los 1000 días es realmente muy revolucionaria, más allá de que haya muchas dificultades de implementación. Lo digo porque es una deuda que tenemos, como es un programa que tiene mucho que ver con la asistencia desde el embarazo hasta los 3 primeros años de vida, con 4 patas muy importantes para los que creemos que se crece en vínculo. Uno es la idea de vínculo, la otra es la idea de disfrute. Por eso decía, hay que poder incluir dentro de la oferta que la crianza tenga zonas de disfrute. La idea de juego y la idea de corresponsabilidad son 4 pilares fundamentales del programa de los 1000 días. Es un programa de intersectorialidad. ¿Qué quiere decir? En la primera infancia no nos podemos hacer cargo una sola mirada. Es algo que tiene mucho que ver con el desarrollo infantil que vos lo proponías, del que nosotras hablamos siempre y mucho, y Agus sabe mucho porque además, fíjense, estamos hablando del juego, el cuerpo, la psicomotricidad tiene tanto para decir de todo esto. Entonces, después agregamos algo más, pero en principio los pilares del 1000 días eran estas 4 escenas muy fuertes que por primera vez estaban incluidas dentro de un orden legal. ¿Cuándo se hablaba de vínculo? ¿Y quién no piensa una crianza si no es en contexto de vínculo? En contexto de juego, el juego es el organizador básico, que esté puesto en una ley. El problema es que hay que darle lugar al funcionamiento de la ley. Sí, eso estaba pensando, cómo se baja a lo cotidiano, al territorio, a las familias, y creo que uno de los indicadores que diste y que me parecen
a tener en cuenta lo que mencionabas es, uno tiene que saber que tiene derecho a eso. Sí. ¿No? Conocer. Pueden pedir espacios de ayuda, de mirada, de contención, de comida. Completo algo para darle lugar a Agus, que me encanta cómo habla, además, sí que tiene esta cosa bien territorial también. Cuando lo que decimos es, hay que ir a buscar a la comunidad para que se informe de los derechos que tiene. El 1000 días tuvo algo que es muy excepcional, que es, durante el embarazo había una cobertura muy escasa de los meses de embarazo. Tenían 6 meses de cobertura. ¿Qué hizo el 1000 días? Dijo, no importa cuándo se acerque una embarazada al sistema de salud, va a tener la cobertura de la asignación universal por embarazo, como está la otra asignación, para que esté cubierta y para que después la podamos tener asimilada al sistema. Vos necesitas poder transmitir los derechos cuando tenés la posibilidad de que alguien se acerque a los 2 sistemas primordiales en la primera infancia, la educación y la salud. Si yo tengo una mamá que alguien del barrio le dice, estás embarazada, vos tenés derecho a cobrar una asignación universal por embarazo, acércate al centro de salud, te acompaño al hospital. La tengo, le informo, vos tenés derecho a esto, tenés que estar bien, te ofrezco un seguimiento. Hacemos red. Exactamente, el trabajo en red. Haces red con esa mamá. Creo que es esto, es la crianza en comunidad. Habría que quizás volver un poquito a entender que la crianza es con otros también. Con otros, con otras, con otros. Digo, me parece que eso también se está perdiendo en esta actualidad. Se escucha mucho quizás esto de los niños de hoy son distintos. No son distintos, siguen siendo los mismos niños en otros contextos, con otras realidades y atravesados por otras situaciones, pero me parece que los niños siguen siendo niños y lo que se está perdiendo son estos espacios de encuentro, de juego, de sostén, de miradas, de abrazos. Creo que un poco pasa por ahí. Y los espacios de juego, pensábamos dónde se aplican, o en los barrios, en los accesos a los CPIs, a los SEXAC, bueno, dependiendo de dónde estemos, cómo se llaman, los CAPS en provincia. También lo que pasa en esos espacios es que te dicen, me llega la demanda con la urgencia asistencial. Dice, y no tengo tiempo de desplegar algo de lo vincular y de alojar el juego y de alojar a la madre, porque atrás de esta tengo un montón de otras madres con las mismas demandas. Eso me parece fundamental. Vamos a hacer un corte y en el segundo bloque yo creo que tendríamos que hablar de la urgencia, que es lo asistencial, con qué nos estamos encontrando desde todos los sectores y de los niños de hoy, y hacemos el caminito a prevención. ¿Sí? Espérenme. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Muy bien. Vos decías que hay un montón de espacios, de centros de primera infancia, donde las madres, padres, personas en general que estemos cuidando y criando a un niño podemos acercarnos, pero que están como que vienen diciendo, tenemos una urgencia que es asistencial. Estamos viendo niños con determinada situación que requiere asistencia ahora y muy chiquititos. Sí, está pasando un poco eso. Las demandas son cada vez mayores, cada vez recaen, quizás estas redes empiezan a aparecer, o las demandas del sistema público también empiezan a subir mucho más que antes. Los espacios están saturados y las demandas son cada vez de niños más chiquititos o de familias con dudas, un poco impulsadas también por lo que se ve en redes, lo que se lee. Hay una tendencia a esto, a la patologización, si tenés esto, tenés esto. Y creo que eso también empuja a preguntas, a dudas, a angustias cada vez más tempranas. Bueno, vamos a poner así, uno de nuestros pilares es trabajamos con problemas, con situaciones problemáticas, no con diagnósticos, etiquetas. Sí. Un diagnóstico lo que nos tiene que servir
es en el sentido de una evaluación para tomar un camino. Y es una evaluación de un momento, de una mirada, qué pasa ahora, y vamos a ir para allá. Nunca ni una sentencia, ni un destino, y fundamentalmente responder a cada persona en particular, a cada niño en particular. En la salud mental argentina existieron varios personajes, Florencio Escardó, Aurora Pérez. Era una persona... Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Aurora, nos ponemos de pie. Aurora era una psicoanalista, era médica, que decía, la intervención en los primeros años de vida da lugar a la inmediatez del cambio de destino. Y esto no es magia, pero lo que sí vemos es que muchas veces donde la crianza está difícil, porque hay situaciones coyunturales que marcan que hay mayor cantidad de situaciones complicadas en relación a los estados de ánimo, retracción, pérdida de trabajo, lo que se llaman determinantes sociales y ambientales, no los perdamos de vista. Accesibilidad a los lugares de salud, de sostenimiento, de juego, de atención. Todo lo que tiene que ver con la promoción es adelantarse a escuchar parte de los padecimientos en los primeros años. Eso está, pero hay que poder salir más fuertemente a la comunidad, que es lo que yo siempre planteo. Bueno, salgamos a buscar a los chicos, a las chicas, a los vínculos, a los lugares donde se van construyendo estas subjetividades. Entonces, muchas veces nos encontramos con que en la posibilidad de hacer una atención primaria, muchas veces las intervenciones no cambian todas las condiciones, pero acomodan algo para que ese devenir no se discontinúe. El mayor sufrimiento en los primeros tiempos de crianza es la discontinuidad subjetiva, la no continuidad de existir. Eso lo decía Winnicott siempre. Sí, y creo que desde ahí sí nos metemos bien específicamente en tu disciplina, un poquito más, pero yo creo que el cuerpo, el movimiento, el dar este existir desde el cuerpo, desde el alojar, va permitiendo... Desde el sostén. Totalmente. Que quizás no solo el sostén de estos primeros vínculos, el sostén de las redes, de los espacios, de las políticas públicas, todos nos sostienen. Y creo que ahí, cuando eso se nos va desarmando, se va diluyendo también... No, me refiero a... Y también quería como que podemos intervenir desde el cuerpo. Lo que vos decías, si intervenimos en el momento... Recién mencionábamos que cada vez vemos niños más pequeñitos que están consultando. Bueno, qué buena oportunidad, qué bueno. No sé, miremos desde el momento que nace, juguemos con este bebé, así sea así. Nada, esto, sí, quizás lo que hay que tener en la cuenta mirada. Es trabajar con profesionales, que es algo que de hecho se busca desde Reddit, trabajar con profesionales, construir redes y trabajar con las familias en no pensar en el rendimiento de ese niño. Digo, estamos muy en términos de medir rendimientos. Si termina sala de 3 y pudo hacer esto, si termina sala de 4, si pasa a primer grado, a qué edad caminó. Miremos el funcionamiento, cuál es el costo que hay atrás de ese rendimiento. Porque creo que ahí también perdemos de vista algo. El costo que implica rendir eso. Y ahí ponemos en riesgo la construcción. A ver, la productividad llevada al extremo de un bebé, tenés que responder y queda a un sujeto a un baremo, un rendimiento, y nos perdemos el funcionamiento de ese niño. ¿Qué sucede para que ese niño logre eso? Miremos situaciones, miremos un problema, y vamos a meter una palabrita que en general no está asociada ni a la infancia ni a la primera infancia, que es el sufrimiento. Miremos el dolor. Hay muchos niños pequeñitos que la pasan muy mal. Bueno, Marina, pero hay formas de poder acercarse al sufrimiento. Muchos de nosotros trabajamos en detección temprana de estos sufrimientos, que no significan diagnósticos, que significan dibujar, digamos, alguna situación donde esta discontinuidad esté muy planteada. ¿Y cómo lo descubrimos? A partir del juego, a partir del acompañamiento, a partir de generar una situación de sostén
en la crianza donde puedan armarse vínculos de confianza. No hay posibilidad de armar una construcción subjetiva si no es en una situación vincular. Y hay también algo de sostener a los que cuidan permanentemente. Es parte de nuestra tarea, es parte de lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que además la cosa del diagnóstico temprano es epocal, digamos. Chicos muy estructurados en trastornos van a ser sujetos mucho más dominables. Y nosotros estamos en una época donde esta situación es así. Sí, otra de las integrantes de pilares de Read tiene la frase, no todo es autismo, ¿no? Cualquier niño es autista hasta que se demuestre lo contrario. Todo niño, totalmente. O sea, están en una de... Yo me río cuando llegan niños al consultorio y los padres te dicen, lo evalúa una fono, lo evalúa una teo, lo evalúa y nadie le encuentra nada. Digo, ¿qué estamos buscando? Digo, es como, no la tengo, acá. Acá. Bueno, pero porque las evaluaciones están muy ligadas al tema de los diagnósticos. Sí. Entonces, si habla mal, no hay tiempos, no hay espera a lo que es la evolución. El tiempo en los pibes es particular, hay que saber acompañarlos, es del 1 por 1. El tiempo, la disponibilidad en el espacio, la relación del cuerpo con el resto del mundo. Es que quedó ligado la evaluación como un paso para el diagnóstico. En vez de entender que el diagnóstico es un proceso. Y no está mal que haya un diagnóstico en algún momento, pero que es un proceso. No lo podemos recortar en 2 sesiones. Una evaluación recortamos y un resultado. Digo, hay algo de esto también que es la inmediatez, la necesidad de respuestas rápidas, de obtención de CUD, que favorecen en algunos casos acceso. Voy a hacer por ahí un mea culpa o un llamado a los profesionales cuando... Bueno, lo vio una psicopedagoga, lo vio una psicóloga, lo vio el pediatra y no encuentra nada. Por ahí lo que está diciendo esta familia es, yo tengo una pregunta y que es importante y necesito que alguien, a quien le supongo un saber sobre este tema, porque no fue a consultar, está bien dónde está consultando, digamos. Tenemos que dar una respuesta. No con un diagnóstico y una respuesta cerrada, sino ver qué estás preguntando, qué te preocupa, en dónde necesitas este apoyo, este sostén para tu hijo. Igual ahí hay 2 frentes claros sobre los cuales nosotros todos trabajamos muchísimo. Uno es el frente de salud y otro es el frente de educación. Digamos, hay muchos chiquitos muy tempranamente, por condiciones laborales, por situaciones familiares, que a los 45 días empiezan a ir a la guardería, no digan nunca más. Al jardín maternal. Al jardín maternal, nunca más, no se guarda nada, se aloja. Totalmente, pero yo creo que es un buen lugar. A ver, por eso decía, no están buscando... Las familias están buscando en un buen lugar. A ver, el sistema educativo tiene un lugar para alojar a niños desde los 45 días. Bien. Y desarrollo social también, lo quiero incluir, porque tienen centros de desarrollo infantil. Muchos de ellos, supervisamos muchísimos centros de desarrollo infantil desde los 45 días en adelante, con modelos que a nosotros nos importan, respetando la singularidad de cada pibe, acompañándolos en sus modos, digamos. Eso habla de la intersectorialidad en primera infancia, eso habla de las distintas miradas y de la capacidad de poder tener de alguna manera esta misma línea ideológica para acompañar a las crianzas. Eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo en Read It vamos a aclarar esta intersectorialidad desde, como decía Marce, desde la educación, la salud, el trabajo social, totalmente integrado. Yo no quiero hacer mucha propaganda de Read, pero sí la quiero hacer. Por supuesto, nadie se dé cuenta que tenemos la remera puesta que dice orgullosamente Read. No es habitual que podamos generar una situación absolutamente de horizontalidad y muy necesaria para pensar todos estos temas en un lugar donde se convocan todas las profesiones que miran esta multimodalidad en la primera infancia. Es excepcional. Yo tengo 52 años de médica. Lo digo porque tengo mucho recorrido desde el Hospital de Niños. La verdad es que le tenemos que agradecer a Ronnie Kremenchuk, que dio la primer patada de este golazo. Se creó una situación sin discriminación
y sin pensamiento hegemónico. Esto es muy importante. ¿Qué es el pensamiento hegemónico? El pensamiento médico, el que dice yo me las sé todas las otras son subsidiarias. Acá todo el mundo piensa, marca su manera de pensar, su experiencia territorial, mucho trabajo comunitario, que es la manera en la que hay que trabajar con la primera infancia y el desarrollo infantil temprano. Totalmente. Eso es genial. Vos que sos una de las que recibe en Reddit las demandas. Exactamente. Sí, los mayores acercamientos son quizás o porque participaron de alguna de las jornadas o porque les llegaron las revistas. Alguien se las pasó para leer, les interesó. La pregunta es cómo puedo participar, cómo puedo ser parte de la red, o me interesa, y siempre el encuentro es, entré en un grupo, un poco lo que charlamos siempre, entré en un grupo donde hay un montón de gente a la cual he leído o a la cual escucho y de pronto están debatiendo conmigo como para esta horizontalidad de la que habla Marce. Me parece que es lo más valioso. Creo que la patadita, este puntapié inicial que dio Ronnie, fue también un grito de no estamos solos en esta lucha, en encontrarnos en, está pasando algo con las infancias, que es necesario unirnos para resguardarlas. Y creo que ese también es nuestro objetivo, sí, resguardar las infancias. Muy importante, vos sos una pieza fundamental en RID. Creo que lo que se repite en este gran conglomerado es lo que nosotros queremos que se repita en la clínica y en el territorio, que es un diálogo abierto de distintas disciplinas donde cada uno sabe hasta dónde puede y qué es lo que puede y le da lugar al saber del otro. Eso se pone en práctica en lo organizativo y en el espacio de pensamiento que RID da. Sí. Eso mismo que después tiene que ocurrir en un territorio. Es lo que tiene que bajar y es lo que queremos que se transmita. Es siempre como la idea. Estamos empezando a recorrer, dijimos, el RID extramuros, que le llamamos los otros días, como empezar a salir también a los territorios, a conversar, a poder participar de espacios. Hay muchos, bueno, como comentó Marce recién, que supervisan centros de salud, espacios interdisciplinarios. Me parece que también RID está teniendo esa apertura, que ya no es la jornada. Nos estamos buscando esto, llegar a estos espacios más chicos. Totalmente. Y generar estos espacios de diálogo. Voy a cerrar. Sí, una sola cosita. Para algo, cerrando esta charla, que es el desarrollo infantil temprano, es un término joven, relativamente joven, que implica inevitablemente trabajar con otros. Impecable cierre, es un cierre y una invitación. Trabajar con otros, seguir juntos. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes a las 18, pero también nos encuentran en Reddit, Jornadas de Infancia.